Hola a todos, este video va a ser utilizado para trabajar con una actividad en particular que tiene que ver con la recta tangente a una función. En primer lugar, lo que vamos a recordar es la ecuación de una recta cualquiera. La ecuación de una recta, de forma general, se escribe I igual m por x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Qué podemos decir de m? Que si m es positiva, la recta será creciente. Si m es negativa, la recta será decreciente. Y si m es igual a 0, la recta será horizontal. O sea que a partir del valor de m podríamos decir si una recta, es decir, una función lineal, es creciente, decreciente o horizontal, que se la llama constante. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro ejercicio en particular. Vamos a hablar de rectas tangentes. Si tenemos que hablar de una recta tangente, obviamente vamos a hablar de una recta que cumple con la función que dijimos en la diapositiva anterior, y igual a m por x más b. Para encontrar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto determinado, se debe trabajar con la derivada de dicha función, es decir, con f' de x. ¿Por qué trabajamos con f'? Porque f' es una función que me va a permitir calcular el valor de las pendientes de las rectas tangentes a la función en los distintos valores de x. Ejemplo. Supongamos que tengo la función f de x igual a 2x al cuadrado más 3x. Y se pide calcular f'. Derivamos aplicando las distintas reglas ya vistas. Y en dicha función se puede averiguar la pendiente de las rectas tangentes a f en el valor que se desea. Por ejemplo, si yo hago f' de 1, lo que tendría que hacer es reemplazar a x por 1 y hacer la cuenta. Y el resultado, es decir, la imagen que me arroja, va a ser el valor de la pendiente de la recta tangente que se traza en x igual 1. Por ejemplo, si tengo que calcular el valor de la pendiente de la recta tangente en x igual 3, lo que tendría que hacer es f' de 3. f' de 3 será 4 por 3 más 3, es decir, 15. Significa que en x igual 3, la pendiente de la recta tangente a la función con la que estamos trabajando, que es esta, va a ser igual a 15, es decir, que m vale 15. Ejemplo 2. Se pide la ecuación de la recta tangente a f en x igual 3. Es decir, que yo tengo que dar como respuesta una ecuación que cumpla con esta condición, I igual m por x más b. ¿Qué tendría que calcular? El valor de la pendiente. Como estoy hablando de la recta tangente a la función en x igual 3, lo que vamos a hacer es trabajar con f' valuada en 3, que ya vimos que me da 15 en el ejemplo anterior. Ahora, para poder dar la respuesta necesito saber el valor de b. Para esto necesitaría tener un punto, es decir, un valor de x y un valor de y que cumpla con esta igualdad. Para esto vamos a trabajar con un punto que pertenece tanto a la recta tangente como a la función. ¿Y cuál es ese punto? Es el es el paraordenado 3, f de 3. Es decir, que el punto va a ser la componente en x, el valor que estamos trabajando, que en este caso es 3. Y la componente en y va a ser la imagen de 3 en la función. ¿Por qué? Porque como se dijo antes, este punto pertenece tanto a la función como a la recta tangente. Es decir, que me sirve para verificar la ecuación de la recta tangente. Entonces, calculamos f de 3 en la función.
tengo que hacer 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3, el resultado es 27. Es decir, que el punto 3, 27 pertenece tanto a la gráfica de f como a la recta tangente. Como pertenece a la recta tangente, me va a servir para verificar la ecuación y igual 15x más b, permitiéndome así llegar al valor de b, que es el que me falta para poder dar la respuesta. Entonces, donde dice x, coloco el 3, que es la componente x, y donde dice y, coloco el 27, que es la componente y. Despejo b y me queda que b es igual a 18. Por lo tanto, ya puedo dar como respuesta que la ecuación de la recta tangente va a ser igual 15x menos 18. Ejemplo número 3. Calcular L o los valores de x en lo cual es la recta tangente, la función f de x tenga pendiente igual a 7 medios. Acá el ejercicio es al revés. Me dan el valor de la pendiente y yo tengo que saber en qué valor de x la pendiente vale eso que se me indica ahí. Es decir, que lo que yo tengo que descubrir es el valor de x. Como estamos trabajando nuevamente con las pendientes de las rectas tangentes, se trabaja con f'. F', como ya lo calculamos antes, es 4x más 3. F' representa la pendiente y me está pidiendo que la pendiente valga 7 medios. Entonces, a este f' de x lo reemplazo por 7 medios y me queda igualado a 4x más 3. Despejo x, que es lo que yo quiero descubrir, y me da como resultado x igual a 1/8. ¿Qué significa esto? Que en x igual 1/8, la recta tangente a la función f tendrá pendiente igual a 7 medios. Les dejo los ejercicios que tienen en el Classroom, que son similares a estos, lo único que, bueno, puede cambiar el valor de la pendiente que se les pide. Recuerden que si les piden una recta tangente horizontal, como vimos en la primera diapositiva, esa pendiente tiene que ser igual a 0. Entonces, en vez de colocar 7 medios, tendría que acá colocar 0 y despejar el valor de x.